¿Ha tenido usted contacto alguna vez con estas personas que no pueden dejar de mover los pies o las piernas en determinado momento? Que tienen un tic nervioso, suelen parpadear mucho o de repente mover de cierta manera la boca con frecuencia. Son de estas personas que siempre se devuelven a la casa a ver si cerraron bien la llave de la cocina, si no hay ninguna llave del agua abierta, si apagaron todas las luces, si apagaron el aire acondicionado. O estas personas que ustedes las ve y a todo momento están buscando hacerse de lo que quizás otro va a desechar y lo llevan a su casa y acumulan. Probablemente esa persona tenga o esté dentro de los pacientes que padecen del trastorno obsesivo compulsivo, y probablemente no, probablemente también sea sencillamente un rasgo de obsesivo que pues es parte ya de su personalidad. Pero ¿cómo diferenciarlos? ¿Cómo saber cuándo es una enfermedad y cuándo no? ¿Y por qué es tan importante saber si se trata o no de la presencia del trastorno? De todo esto vamos a conversar el día de hoy con la psicóloga clínico Eglemar Ustaris, que nos acompaña en la mañana de hoy, y ella también viene con América Álvarez, ella es psiquiatra, además médico internista. Bienvenidas, gracias. Por estar con nosotros. Este es un tema bastante interesante. A mí honestamente me apasiona muchísimo hablar de esto, porque inclusive estábamos comentando antes del programa. Yo soy de las personas que a mí me dicen, hoy vamos a salir a almorzar a tal sitio. Y de repente llegan y me dicen, no, te vienen a buscar, ya no vamos a ir para tal parte, sino para otro lado. Y obviamente uno no se molesta, pero sí uno se da cuenta que esto suele causar una reacción negativa, que bueno, es fácilmente manejable, pero es algo que no puedes controlar en principio, esa reacción de rechazo ante ese cambio inesperado. Igualmente quizás le pasará a las personas que son sumamente estrictas, rígidas con el tiempo, son personas que por lo general jamás llegan tarde a ningún lado y que se molestan pues visiblemente cuando les quedan mal, cuando alguien llega tarde, cuando no se respeta, digamos, mutuamente ese acuerdo de la hora a la que se llegó. En todo caso, la OMS habla inclusive de que el trastorno obsesivo compulsivo está entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes, y así de grave es la cosa. ¿Cuál es su prevalencia en la población mundial, doctora? Bueno, en la población general es un 3%, y un 3% de la población mundial significa que son unos cuantos millones de personas padeciendo de esto día a día. Por eso, y además por sus consecuencias, está clasificada dentro de las enfermedades discapacitantes. Eso es importante porque además entiendo que está entre las 5 principales enfermedades psiquiátricas discapacitantes. Sí. Es así. ¿Superada por cuáles otras? Probablemente superada por depresión, por esquizofrenia, que la esquizofrenia es una de las que lleva prácticamente a lo que es una demencia precoz, una demencia que se instala rápidamente en el tiempo. Sí, trastornos de autismo, ansiedad, por ejemplo, trastorno de ansiedad. donde entra además el trastorno... Sí, sobre todo con pánico, los que cursan con pánico, que son las personas que realmente reducen su espectro de vida, se recluyen en casa, etcétera. Y ustedes dicen, bueno, pero la depresión, y es que evidentemente quien padece de trastorno obsesivo compulsivo, además está a esto siempre de desarrollar un trastorno depresivo, y ya ustedes van a enterarse por qué. En todo caso, ¿qué es el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, fíjate que su nombre lo tenemos que desglosar, ¿no? Obsesión y compulsión. Obsesión pueden ser ideas, pensamientos, imágenes que vienen, son molestas, son involuntarias y son recurrentes. La persona no puede manejarlo, ¿ok? Obsesión es todo aquello que tiqui, 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 y además produce molestia en el paciente. ¿Qué son las compulsiones? Actos repetitivos que buscan que este pensamiento disminuya. Entonces, por ejemplo, una obsesión simple que quizás todos hemos tenido, tengo que pasar un examen, tengo que pasar el examen, tengo que pasar el examen. ¿Cómo busco haciendo la compulsión? Estudiando y estudiando. Eso me va a bajar técnicamente la ansiedad que me produce esta obsesión. La obsesión. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con el trastorno? Porque al final todos tenemos ideas obsesivas, ya sea de que no quiero llegar tarde, de que no me quiero enfermar, de que quiero lucir bien, por ejemplo. Claro. Pero en el trastorno obsesivo compulsivo las obsesiones son tales que no importa lo que haga el paciente. Por ejemplo, tengo miedo de ensuciarme y me lavo las manos. No me la lavo una vez, no me la lavo 2 veces, me la lavo N cantidad de veces hasta que siento que es lo suficientemente seguro para no enfermarme. Ojo, este número puede ser irracional, puede llegar a ser 100, puede llegar a ser
200, y si el paciente es interrumpido, por ejemplo, mientras se lava las manos, tiene que empezar otra vez. ¿Por qué? Porque las obsesiones vuelven y esta vez vienen como con más fuerza. Okay. Es decir, es realmente una vida de sufrimiento la que vive una persona con trastorno obsesivo compulsivo. ¿Es una persona que no encuentra placer en estas compulsiones? No, placer no. Realmente es lo que ella comentaba, es disminuir la ansiedad. Esta idea o esta imagen, este pensamiento que llega de forma intrusiva, que llega de manera molesta, no te deja en paz. Se repite una y otra vez, y el contenido es desagradable. Por ejemplo, puede ser acerca de la sexualidad. Entonces la persona piensa, soy homosexual, pero eso le genera una ansiedad muy grande porque sabe que no lo es. Exacto. Pero el pensamiento viene una y otra vez y necesita hacer algo, que pueden ser actos que nosotros veamos, por ejemplo, lo que ella comentaba, el lavado de manos, el baño excesivo, pero también pueden ser actos mentales. La persona puede contrarrestar ese pensamiento con rezos, por ejemplo, con recitar poemas, con contar, y esto le ocupa gran parte del día. De hecho, uno de los criterios de clasificación es que por lo menos ocupe una hora. Y por lo menos una hora al día. Por lo menos una hora al día dedicada a esas obsesiones y compulsiones. Sin embargo, en la vida real nosotros vemos pacientes que pasan 3 y 4 horas bañándose, se lavan las manos 200 veces al día, y esto allí viene lo discapacitante. Exacto. Pues, ellos interrumpen su vida diaria, no pueden realizar una vida normal. No pueden ni siquiera trabajar, porque ¿qué jefe le va a tolerar a usted el que en una jornada de 8 horas se tenga que levantar 50 veces e ir al baño a lavarse las manos, por ejemplo? Y no es bien comprendido, que es lo que pasa con las enfermedades mentales. El jefe dirá, pero bueno, y este hombre no quiere trabajar, se la pasa en el baño para evadir las responsabilidades. Y lo que es un flojo y no entiende que hay un trastorno, una enfermedad mental asociada, ¿no? Allí. Ahora, ¿qué ocurre realmente entre esa relación que hay entre la compulsión y la obsesión? Vamos a dejar claro los dos términos, ya lo decíamos. Las obsesiones tienen que ver con esos pensamientos, ideas, sentimientos, percepciones que son repetitivos en el paciente y que llevan a que este paciente realice determinadas acciones, que son las compulsiones, para tratar de disminuir esa ansiedad que en él producen estos pensamientos que no son deseados, para nada deseados, y que pueden ser detonados por distintas causas. Pero, ¿cuál es la relación? ¿Por qué hacer algo para tapar algo que estoy pensando? Justamente es para disminuir la ansiedad. Ajá. El mismo paciente reconoce que no toda compulsión, necesariamente baja la obsesión. Okay. Pero siente, o sea, en algún momento de su vida, por ejemplo, lavarse las manos le funcionó para pensar de que nunca se iba a enfermar. Okay. Y ya a partir de este aprendizaje, pues hace una generalización y dice, bueno, cada vez que yo piense me voy a enfermar, solución, me lavo las manos. Mientras más fuerte lo pienso, más me lavo las manos. ¿Ves? Entonces lo que hace la compulsión propiamente es disminuir la ansiedad. ¿Es agradable? No es agradable. De hecho, en internet podemos encontrar documentales donde ves a los pacientes sufriendo y te dicen, no quiero seguir, pero si no sigo, es peor. Es peor. ¿Por qué es peor? Porque no solamente es que pienso que me puede pasar algo a mí, es que puedo pensar que le va a pasar algo a alguien. Claro. Entonces está la culpa también asociada de, ¿viste? Entonces, ejemplo, hubo un accidente en X lugar y yo llegué a pensar que si yo no me vestía de rojo hoy, entonces el accidente iba a ocurrir. Ocurrió un accidente porque, bueno, por cosas de la vida, y la persona dice, ¿viste? Porque no me vestí de rojo. ¿Son personas que por lo general tienen un día de la semana para vestir de un color específico? No necesariamente, realmente va dependiendo de la obsesión, y además todas las obsesiones son totalmente diferentes. No podemos, a pesar de que hay grandes categorías, no todos los obsesivos son iguales. Y no toda la persona que tiene, como lo decíamos al principio del programa, rasgos obsesivos, sufren de trastorno obsesivo compulsivo. No. ¿Cuál es la diferencia que hay allí entre una y otra cosa? Precisamente podríamos hablar de lo que es un trastorno de personalidad obsesiva, que es esta persona que desea hacer las cosas muy bien, que es un poco rígida, perfeccionista, realiza agendas, lleva un listado para chequear, etcétera. No quiere delegar en los demás porque siente que lo hace mejor en el trabajo, pero esto no interrumpe su vida normal, y esto además no es lo que nosotros llamamos egodistónico, o sea, que no le genera un malestar, sino que la persona sabe que es así
y se siente bien siendo así. Hay cierto grado de flexibilidad, además. Podría existir, se puede trabajar, no necesariamente. Hay unos que son bien rígidos. Okay. En cambio, el paciente con trastorno obsesivo compulsivo realmente lo sufre y reconoce que ese pensamiento no tiene sentido. Cuando tú te sientas con él objetivamente, dice, yo no entiendo por qué, yo sé que objetivamente no me voy a enfermar si no me lavo las manos, pero es un impulso tan grande de lavarme las manos que no puedo evitarlo. Okay. Digamos que la base de la diferenciación está en la emoción que genere esa compulsividad. Y el resultado en la vida diaria. Exactamente. Que porque pueda podemos hacer. tener a la persona, la ama de casa, que le gusta tener toda su casa ordenada, que le gusta ordenar por colores, que le gusta ordenar los muebles, pero eso no significa que una persona que padezca trastorno obsesivo compulsivo es una persona que muy a menudo experimenta mucha inquietud, experimenta aprensión, temor, preocupación. ¿Cómo es la calidad de vida de alguien así? ¿Cuán agotador física y mentalmente puede ser llevar a cuestas una enfermedad como esta? Realmente es muy agotador y la calidad de vida disminuye muchísimo. Evidentemente, si la persona es tratada bajo psicoterapia y medicamentos, la calidad de vida mejora, pero las personas sin tratamiento viven mal porque es un sufrimiento constante y externamente quizá no se ve, pero dentro de su mente, en su pensamiento, en sus acciones está el sufrimiento. Así es. ¿Y cuál es la naturaleza de este tipo de pensamientos? Es decir, ¿hacia dónde van o qué tipo de sensaciones, de ideas experimenta quien tiene un trastorno obsesivo compulsivo? Hay toda una gama. clasificación, sí. Por ejemplo, están los de limpieza o contaminación, que son estas personas que temen estar contaminadas o temen enfermarse, entonces son esas que limpian compulsivamente, que se limpian, se lavan, se bañan, porque constantemente están pensando en eso, en bacterias, en contaminación. Personas que van a un banco y esperan que otro abra la puerta para poder entrar o salir, porque les da pánico prácticamente tocar la puerta para abrirla. De hecho, usan guantes, pueden llevar gel antibacterial, utilizan toallitas para abrir las puertas, no tocan nada en público, evitan ir a sitios para que las bacterias no influyan sobre ellos. Ahí está la limitación, pues. Exacto. Esta otra rama que es la rama, por ejemplo, de el verse bien, como ella comentaba, que incluye de pronto lo que es la ortorexia, la vigorexia, etcétera. O sea, podría inclinarse hacia allá. No estoy diciendo necesariamente que estas condiciones sean un TOC, pero es esa obsesión por alimentarme bien, obsesión por hacer ejercicio, por estar saludable. Hay otra rama que es una rama bien desagradable que es bien frecuente en la consulta, que es esta parte sexual, de las obsesiones sexuales, bien sea por pensamientos acerca de actos sexuales que son considerados desagradables, como digo, socialmente no aceptados, inmorales, sucios, y que no van con lo que la persona desea. No es que la persona piense en eso y le guste eso, sino que es una persona que no tiene nada que ver con ese gusto desde el punto de vista sexual y la imagen viene o el pensamiento viene. Y es difícil deshacerse de ese pensamiento. Sí, es difícil. Para la persona es casi imposible deshacerse de ese pensamiento sin ayuda. Okay. O sea, ellos utilizan, como decimos, las compulsiones para bajar un poco la ansiedad, pero tarde o temprano eso vuelve. Ese pensamiento va a volver. Okay. ¿Hay obsesiones relacionadas con el ser heridos o hacerle daño a alguien? Sí, el temor justamente de que alguien pueda ser dañado si yo hago o no hago. Y eso termina generando, como hablábamos hace rato, la culpa que incrementa al final la obsesión. Okay. Y justamente entonces se vuelven más compulsiones, como la doctora decía hace rato. En este caso son más compulsiones mentales, del tipo de, bueno, este pensamiento es malo, voy a rezar tantas veces, o cada cierto tiempo entonces voy a pensar en algo positivo, son un poco más de este tipo. También dentro de los tipos tenemos los que son los acumuladores, el temor a perder algo, justamente es lo que están, digamos, guardando, ¿no?
¿Por qué? Y tú le preguntas a un acumulador realmente, por ejemplo, ¿por qué tienes? ¿Por qué almacenas tanto? Exactamente, acumulas? o porque esto, te dicen, no sé, lo puedo necesitar. Y justamente porque yo lo guardo, porque lo puedo necesitar, y hay de aquel día en que lo necesite y no lo tenga, justamente que voy a decir, viste, debí haberlo guardado. Otra cosa, hablando de la calidad de vida, por supuesto que no solamente es tan desagradable, que volvemos a lo que íbamos a hablar al principio, llega a ser, digamos, produce lo que es la depresión, al Exacto, punto exactamente. de que el riesgo de suicidio es muy alto. Porque las personas no solamente sufren con sus obsesiones y compulsiones, es que terminan escondiéndose. Porque lo que hablábamos hace rato, o sea, ¿cómo trabajo? Por ejemplo, si me tengo que lavar tantas veces, ¿cómo trabajo si me tengo que parar y sentar 17 veces cada hora? Exacto. O sea, ¿quién me va a entender eso? Van a decir que estoy loco, prefiero no trabajar. Prefiero aislarme, nadie va a entender esto. Y la verdad, terminan solos y muchas veces llegan al suicidio. Lamentablemente. ¿Qué causa el trastorno obsesivo compulsivo? ¿Hay quizás anomalías a nivel del cerebro asociadas a este trastorno? Sí, 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 ¿Causas definitivamente. biológicas? Definitivamente tiene diferentes causas. Tiene causas biológicas. Por ejemplo, tenemos modificaciones en lo que es la configuración del lóbulo frontal y también en ganglios basales. Tenemos también un desequilibrio de los neurotransmisores, particularmente de la serotonina, que es una de las cosas que nosotros atacamos farmacológicamente. Se ha visto, se ha observado que ciertas, ¿cómo explicarlo? La crianza de la persona, el modelaje de la persona puede influir. De repente con eso nos puedes ayudar más tú, que es más tu área, pues, porque padres excesivamente restrictivos, muy rígidos, con una normativa muy fuerte, etcétera, pueden generar un modelaje que se asemeje. Pero también necesitaríamos que la persona tenga una susceptibilidad, porque no toda persona que tiene padres rígidos desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo. Y estamos hablando de susceptibilidad genética. Genética, exactamente. Se han hecho estudios en gemelos, normalmente se puede saber así, y es realmente una carga genética muy, muy, muy importante. ¿Okay? ¿Por qué ocurre esto o hay una relación estrecha entre estos patrones de crianza sumamente rígidos, exigentes y el desarrollo del TOC? Bueno, justamente, como decía la doctora, empieza siendo una imitación. Padres muy rígidos, muy restrictivos, todo no, que aprende el hijo o la hija, bueno, mira, todo es no. Y si pienso fuera de esta cajita, que fuera de esta caja todo es no, entonces está mal. Si yo pienso que sí, está mal, necesito ser castigado. ¿Cómo soy castigado? Con el pensamiento, ¿ves? Entonces se vuelve poco a poco, porque esto no es algo de que, mira, le dije no a mi hijo una vez y entonces ahora es una obsesión compulsiva. Claro. No, no, no. Esto es algo que Conductas se va repetitivas instaurando. tienen que Sí. ser. Y no solamente es un tiempo, o sea, no es solamente que, por ejemplo, mira, el chamo le fue mal en el colegio, entonces decidimos hacer tales restricciones. No, esto es patrones de conducta y es una familia, digamos, instaurada que va poco a poco. De hecho, los estudios dicen que la mayoría, si no, bueno, de hecho el porcentaje es bastante alto, el 90%, de personas con TOC dicen que sus síntomas iniciaron en la infancia, pero nadie los notó. ¿Por qué? Bueno, no es que está bien que él esté perfecto, está bien que al niño no le guste jugar con tierra, porque cómo se va a ensuciar, por ejemplo. Pasa desapercibido. Y cuando de repente vemos a un adolescente, un adulto que es incapaz de vincularse con alguien, ni siquiera de darle la mano, por temor a ensuciarse, cuando buscamos la etiología decimos, mira, y nunca nos dimos cuenta. El haber sufrido algún tipo de traumatismo que haya afectado esa parte frontal del cerebro puede también desencadenar el trastorno obsesivo compulsivo. Por lo menos aumentar el riesgo, diríamos así. Más que desencadenarlo, aumentar el riesgo. Y teniendo la base de susceptibilidad genética, la crianza, etcétera, pues esto es un factor más que se suma. Quería decir algo acerca de lo que ella estaba comentando. Adelante. Porque nosotros solemos decir que el TOC, o sea, el trastorno obsesivo compulsivo, va a la escuela. Eso es una cosa que es súper importante. Y lo que dice la psicóloga es súper interesante porque uno no lo nota hasta que es demasiado evidente. O sea, como familiar, como allegado, no lo notas hasta que la cosa se sale de proporciones. Exacto. Entonces, de pronto este niño de 6, 7, 8 añitos que
mantiene su uniforme impecable, inmaculado, los zapatitos perfectos, los limpia, no quiere ensuciar las cosas, lleva la loncherita Para la mamá perfecta. es un ángel. Exactamente. Es un niño perfecto, una niña perfecta. Escriben muy lindo, no tienen esos tachones que suele hacer uno cuando es chiquito con los borradores, etcétera. Todo es impecable. Ok. Hacen la tarea perfecta y son niños perfectos. Y ordenan el cuarto, ordenan por colores, ordenan por formas. Y la mamá y el papá dicen, ay, qué inteligente es mi bebé. En verdad, esto no lo hace un niño de su edad. Pero el problema es que se está gestando algo malo. Por lo general, eso es lo que ocurre en ese tipo de casos cuando los niños son tan perfectos, por decirlo así. Muchas veces, no todo niño perfecto va a Exacto, llegar a un sí. toque. Hay niños que definitivamente son así y son una bendición, pero Exacto. de todas formas hay que ponerle el ojo cuando el niño es de esa forma, porque lo normal además es que el niño en ciertas ocasiones salga, se ensucie, que quizás no lo haga en el colegio y mantenga el uniforme intacto, pero quizás hasta qué punto también es muy bueno que el papá pueda durante los fines de semana llevárselo a un parque, ponerle cualquier ropa, jugar, intentar que el niño se siente en la tierra, se ensucie. Digamos, eso puede ir tranquilizando también al padre y descartando un poco lo del trastorno. Sí, exactamente, justamente lo que hay que ver es hasta qué punto puede flexibilizarse el, ay, me manché el uniforme. Exacto. Bueno, no hay ningún problema. O cónchale, hoy no guardé las cosas por orden de color. Bueno, a lo mejor el niño no le molesta. Ahora, cuando nosotros vemos que un niño, por una mancha muy mínima que sea en el uniforme, o porque algo no está por muy mínimo, o sea, si sea 10 grados movido del lugar donde él lo dejó y esto genera un caos, ya eso es una señal de alarma. No es porque, ay, qué lindo, qué perfecto, es que aquí está pasando algo que no nos estamos dando cuenta. Exactamente, hay que ir un poquito más allá y estar muy pendiente Exactamente. de esas señales, sobre todo en los niños, porque entiendo que además el trastorno suele por lo general diagnosticarse ya un poco bien entrada a la adolescencia o ya entrando a la adultez, ¿no? Es así, en parte hay negación de los padres, el padre no quiere reconocer, a ningún papá le gustaría reconocer que su niño tiene algo, o llámese como se llame. O hay mucha falta de información, Hay falta no de entendemos por información. qué. Se justifica porque así lo estamos criando. Exacto. En esta casa nosotros somos ordenados, somos limpios y el niño es reflejo del hogar. O la gente dice, no, es que eso es parte de su personalidad y Ajá, allí lo es dejan. normal, es normal. Y allí se queda hasta que la persona en la adolescencia o en la adultez con tantos problemas precisamente de integración, Claro. La parte social, de hecho esas personas muchas veces quedan solteras o se casan muy tarde, tienen problemas para eso, encontrar pareja, encontrar amigos, realizar tareas Que comienzan a ver las corrientes. limitaciones Ya que cuando les ellos- provoca el trastorno. Exactamente, allí buscan ayuda. Conductas o, en todo caso, traumatismo, abusos físicos, sexuales, pudieran también ser antecedentes para el desarrollo del TOC. En algunas ocasiones se observa que hay antecedentes de abuso sexual. No es lo más frecuente, pero sí puede pasar. ¿Infecciones, doctora? Infecciones, depende, sí pueden ser infecciones del sistema nervioso central o que lleguen a atacar el tejido del sistema nervioso central, pueden modificar lo que es la funcionalidad de ese sistema nervioso central a posteriori. ¿Hay individuos con rasgos de su personalidad que quizás los hagan más susceptibles a desarrollar trastorno obsesivo compulsivo que otros? Sí, tiene que ver un poco con estos rasgos obsesivos que si los dejamos pasar se van instaurando más y pasan de ser rasgos a un trastorno como tal. Estos niños súper perfeccionistas, desde Excesivamente. chiquititos, que uno dice, ay, pero qué bello, mira, que no se ensucia, que ordena todo, que es una... No, hay que tener cuidado, hay que llevar al niño, hay que enseñar en ese caso al niño a ser flexible. Y si vemos que el niño definitivamente no puede serlo, no puede comenzar a asumir que, bueno, si hoy no lo ordenamos no pasa nada, lo ordenamos más tarde, probablemente no en este momento, pues definitivamente hay que acudir por ayuda. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso comenzamos a leer pues algunos de los muchos comentarios que nos llegan a través de las cuentas en Twitter e Instagram, @solucionesgb. Muchísima gente interesada por el tema, como debe ser, porque no es algo que debe pasar por debajo de la mesa. Ya venimos. ¿Cuáles son los síntomas de las personas con trastorno obsesivo compulsivo? Tienen pensamientos o imágenes repetidas sobre muchas cosas diferentes, como miedo a gérmenes, la suciedad, higiene personal excesiva, entre otros. Realizan los mismos rituales una y otra vez,
tales como lavarse las manos, abrir y cerrar puertas, contar. En ocasiones a mí me encantaría que ustedes pudieran escuchar lo que además uno termina comentando entre estos cortes comerciales, porque es bastante interesante. Nos estaba comentando la psicólogo que evidentemente hay ciertos traumas o conductas de los padres hacia los hijos también durante la niñez que pueden generar estas cicatrices a nivel psíquico que van a terminar desarrollando un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. El ejemplo breve que usted nos comentaba. Sí, te comentaba que uno de los traumas infantiles que quizás, ojo, no toda persona le pasa, pero es un ejemplo que se me vino, es que un chiquito haya estado hospitalizado por mucho tiempo con una enfermedad grave y reciba de los padres o de algún adulto la típica frase reforzadora negativamente de ¿viste lo que te pasó por no hacer caso? Si hubieses comido no te hubiese pasado esto, o si hubieses, no te hubieses subido a la escalera, si hubieses hecho caso. ¿Qué aprende el niño? Yo tengo que hacer caso porque si no vuelvo a estar acá. Claro. Y como decía la doctora, no solamente es como, bueno, puede que vuelva a estar acá, no, es que ya me pasó una vez y ya me lo dijeron. No hice caso, me enfermé, estuve hospitalizado por 3 meses. Si yo no vuelvo a hacer caso, vuelve a pasarme lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer caso, porque si no, vuelvo otra vez esto. Entonces se va instaurando de a poco un trauma que, bueno, no lo terminamos viendo lamentablemente en la adultez. Atención entonces a esos padres que les encanta aprovecharse de las situaciones, digamos, difíciles para imponer cierto grado de autoridad o para reforzar de repente ese te lo dije. Ese te ¿no? lo dije. Que muchas veces puede ser altamente perjudicial, como por ejemplo en estos casos. Tenemos, como les decía, muchísima participación a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Vamos a comenzar con el Twitter el día de hoy. Eddie Colmenares nos dice: el deseo no lleva a obsesionarme de tal manera que cuando se hace patológico no medimos las consecuencias por obtener algo, objetos o personas, nos dice ella. Pebles nos dice por acá: mi novio es TOC y una psicólogo le dijo con su condición que él no puede hacer vida en pareja y él se aferra a eso, y eso pudiera cambiar, se pregunta. Sí, puede cambiar. Realmente con las personas con trastorno obsesivo compulsivo justamente es con quienes más cuidadosos tenemos que ser, porque si decimos A y B, el paciente va a creer A y B plenamente. El trastorno obsesivo compulsivo realmente puede mejorar, sí puede mejorar con psicoterapia, con psicofármacos, si es abordado a tiempo tiene mejor probabilidad, pero no significa que no puede tener bien pareja, sí puede, siempre y cuando asista a las consultas y siempre y cuando pues continúe con el tratamiento que se le indica. Es decir, para una persona con TOC es posible llevar una vida normal, ¿hasta qué punto? Sí, claro que sí, podría llevar una vida normal mientras que siga las indicaciones psicoterapéuticas, mientras que siga su tratamiento farmacológico. Y algo muy importante que acabas de decir es que en salud mental nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con estos pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y, por ejemplo, con pacientes en la infancia. El etiquetar a la persona y decirle, tú no vas a poder hacer esto, habitúate a eso, piénsalo así, porque, por ejemplo, no le llegan casos en los que el psiquiatra, el psicólogo, llámese quien lo haya visto en la infancia, le dijo, tú no puedes estudiar. Entonces castran a la persona de realizar una vida lo más normalmente posible. ¿Y eso exacerba la obsesión compulsión? En este caso, por supuesto, y ese va a ser un pensamiento central. Ya el médico, que es el que sabe, me dijo que no puedo, así que no puedo, no podré, no hay forma. Y eso es una cosa que a repetición le va a venir a la mente. Entonces la primera recomendación para esta persona, esta novia, es lleve a su novio a otro especialista. Es lo primero que hay que hacer. Buscar ayuda. Hay muchísimas otras interrogantes. Wake Up Venezuela nos dice: yo tengo un tic nervioso de mover un pie y lo hacía incluso dormida. Ya me di cuenta de que lo hago cuando estoy nerviosa. ¿Es TOC? No, puede ser un rasgo, puede demostrar ansiedad, pero no necesariamente es TOC. Si eso no le imposibilita su vida, o sea, si no es que, por ejemplo, va caminando y tiene que pararse para mover la pierna. Allí de pronto estamos hablando de un trastorno de ansiedad no tratado. Exacto. Habría que evaluarla, entrevistarla, etcétera, a ver si ella solo se da cuenta del pie y hay otras cosas que no ha visto. ¿El TOC entra dentro del cuadro de los trastornos de ansiedad? Eso es interesante porque
biológicamente hablando y de acuerdo a la fisiopatología, o sea, el por qué sucede, está dentro del encuadre de lo que es un trastorno de ansiedad. Sin embargo, en la última clasificación de enfermedades lo excluyen. Lo excluyen, digamos, para darle una mayor importancia, un mayor peso, pero antes él estaba encuadrado dentro de los trastornos de ansiedad. José Ángel, Soluciones TOC, ¿sirve el estrés de estos días como catalizador para la aparición de estos factores o simplemente se nace con ese trastorno? No, se puede ir desarrollando. Se puede ir desarrollando y la verdad es que una persona ansiosa más N cantidad de cosas termina dando, ojo, si hay rasgos TOC, puede haber un trastorno, pero no significa que una persona de la nada, por, bueno, esta situación que todos vivimos, de repente generó un trastorno obsesivo compulsivo. No, ya habían cosas que terminan, digamos... De aflorar. Exacto, terminan de aflorar. Así es. Es decir, pudiéramos hablar de que en este momento, digamos, la situación social que estamos viviendo pudiera ser un detonante para muchas personas que además desde hace tiempo ya tengan estos otros factores de riesgo cocinándose allí dentro de uno, por decirlo así, y que quizás el evidenciar ciertas situaciones difíciles en la calle, enfrentamientos, situaciones violentas que además exacerban estos niveles de ansiedad, pudieran ser entonces detonantes del TOC. Totalmente, totalmente. Estamos ahorita en medio de una situación que es un catalizador de la presencia de trastornos de la esfera mental. Okay. O sea, cada persona que tenga susceptibilidad ante esta presión constante, angustia, etcétera, problemas con la comida, problemas con la medicación, problemas en general, el que tenga la susceptibilidad probablemente ahorita surge el problema. Y lo peor es que no hay medicación. O sea, en el país no tenemos medicamentos. Lamentablemente. Sí. Hay una situación particular y de hecho me ocurrió algo muy cercano y a veces uno dice, wow, ¿cuán cerca puedes llegar a estar de este tipo de eventos? Tengo un primo que lamentablemente evidenció o estaba muy cerca, un niño, de cuando hubo una situación bastante irregular en la calle, vio a las personas corriendo, esto y lo otro. Y bueno, inmediatamente lo que se te viene a la mente es esto, ¿cómo hago para prevenir en ese caso que el niño vaya a interpretar exageradamente lo que ocurrió y poder, quizás si ya los factores de riesgo existen, la de predisposición genética inclusive, llegar a desarrollar un TOC? Sí, bueno, ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cuáles son esos primeros auxilios psicológicos para darle a los niños o inclusive también a los adultos cuando han tenido que estar expuestos a una situación como esa? Sí, bueno, fíjate que tu pregunta es súper válida porque si nosotros como adultos nos sentimos así, ¿cómo se puede sentir un chiquito? Entonces justamente lo primero es, bueno, mira, tratar de calmarme yo adulto para poder transmitirle esta calma al yo pequeño. ¿Hasta qué punto puede esto no afectarlo? Realmente no va a depender de nosotros y ni siquiera del mismo, porque nosotros todavía estamos viviendo en una época de incertidumbre que no podemos decir, bueno, tranquilo, esto ya va a pasar, porque no sabemos si ya va a pasar, Claro. o no sabemos si es hasta aquí o hasta allá. Lo que sí es decirle, mira, entiendo que te da miedo, a mí también me da miedo, vamos a buscar un lugar seguro para resguardarnos, ¿ves? Pero no es dejarlo o como, bueno, mira, no pasó, por ejemplo, No nos pasó tocó nada, correr, tranquilo. exacto, nos tocó correr, vamos a correr tal, ay, mira, te doy, ve tus comiquitas. No, hay que hablarlo. Okay. Porque lo que no se habla se queda ahí como una semillita y eso va creciendo y va creciendo. Y lo que no me contestan en casa, me lo contestan en otros lugares y normalmente es información que no es adecuada. Exacto, es decir, que entonces en esos casos lo ideal es llegar a la casa, tranquilizarnos, bueno, mira, lo que pasó fue esto, son cosas que pueden pasar en estos momentos, tranquilo, dime cómo te sientes, es importante escuchar también al niño, ¿no? Interactuar inclusive con el adulto, conversarlo. Eso ayuda a bajar quizás el nivel de ansiedad. Sí. Sí, y de hecho el tema de los primeros auxilios psicológicos es algo que está a nivel mundial estudiado. Sí. En las grandes tragedias existen equipos multidisciplinarios que van precisamente a atender las víctimas, pues para generarle esa sensación de confort, de tranquilidad, de quizá esto no va a tener por qué volver a suceder. ¿Los podemos etcétera. mencionar rápidamente? ¿Cuáles son los primeros auxilios psicológicos? Sí, se habla primeramente de llevar a la persona a un lugar seguro y no solamente sacarlo del lugar físico, sino demostrarle llevarle tu paz a la persona, preguntarle si tiene alguna necesidad biológica, llámese necesitas ir al baño, necesitas tomar agua, cuándo fue la última vez que comiste, cuándo fue la última vez que dormiste. Luego
pasas como a algo de conversar lo que sucedió, Claro. hablar de las posibilidades de repitencia, por ejemplo, en un terremoto, etcétera. Es algo que va por pasos y Ok. además se define según edad. No lo toma igual el niño al adulto. Exacto. ¿Ok? Pero es un tema súper importante, sobre todo ahora que nosotros vivimos un día a día bastante movido. Les prometemos que próximamente vamos a hacer un programa dedicado a ese tema en específico, los primeros auxilios psicológicos. Es muy importante Súper porque no importante. solamente se aplica a la situación actual, además una necesidad que muchos venezolanos quizás pudiéramos tener en este momento, sino que está esto, el asunto de la posibilidad de una catástrofe natural, y es algo que todos necesitamos estar preparados Sí, sí. para eso. Bravelis nos dice, ¿se puede catalogar como un trastorno el no gustar hablar por teléfono, solo escribir? No diría que eso es un trastorno, eso es cuestión de gustos. Pues. Exactamente. A menos que sea algo fóbico hacia el Exacto. hablar y tomar el teléfono. Y ya eso es Si es otro un tipo gusto, es de, un gusto. de condición. Otto Cerezo nos dice, ¿se logran resolver las actitudes TOC con terapia o siempre terminan con farmacoterapéutica? Bueno, eso es un tema complicado porque la evidencia científica apunta a que el paciente le va a ir mejor si utiliza ambas. dos. Ok. ¿Ok? Realmente la gente siente un poco de temor y rechazo hacia la medicación psiquiátrica por X, Y o Z. Programa, ¿un TOC puede reflejar, se puede reflejar en el consumo compulsivo de alcohol o cigarrillos? Sí, totalmente. También nos pregunta por acá Ángel David Guateima, ¿qué tan efectivas son las terapias psicocorporales para tratar el TOC o carácter rígido? Deberíamos especificar cuáles son las terapias psicocorporales porque hay muchas. De nuevo, la que tiene más evidencia como psicoterapia es la terapia cognitivo-conductual, es la que vamos a defender constantemente. ¿Y en qué consiste esa terapia, doctora? Modificación del pensamiento para modificar la conducta. ¿Qué se le dice a la persona con estos pensamientos obsesivos para que trate de modificar la compulsión? Una de las primeras cosas es la identificación. Si la persona no identifica cuando el pensamiento intrusivo llega, no podemos trabajar. Entonces uno trabaja en que identifiquen. Luego vamos a trabajar en cambiar ese pensamiento. Ese cambio viene por muchos métodos, ¿ok? Por ejemplo, cuando viene una imagen desagradable, vamos a decir un niño que imagina a sus padres, le viene la imagen de sus padres ensangrentados en el piso. Nosotros podemos trabajar con esa imagen y hacer que esa imagen se vuelva diferente. Podemos integrar objetos o ponerle una nariz de payaso, un gorrito, un animal, para volver la imagen tan absurda que no genere ansiedad. Eso es un ejemplo Ok. de las cosas que uno puede hacer. Otra cosa que uno puede hacer, y a veces lo tenemos que hacer, es cambiar una obsesión por otra. Cada vez que te venga el pensamiento de soy homosexual, comienzas a pensar en X o comienzas a rezar, no sé qué. A veces uno reemplaza cuando la cosa es muy, muy severa. Okay. Otra cosa que se puede hacer es combatir con evidencia. ¿Soy homosexual? No. ¿Por qué? Porque nunca he tenido la idea de atracción hacia una persona, etcétera, etcétera. O sea, hay diferentes métodos que están dentro de la terapia cognitiva. ¿Habrá relación entre la fibromialgia y el TOC? Se pregunta Magdalena. Podrían ser patologías que se presenten simultáneamente. Pero no, ninguna condición a la otra. Pero no es que una causa la otra exactamente. Malchi R nos dice, ¿tiene el TOC alguna relación con el autismo? La fijación en la etapa anal del desarrollo psicosexual es causa del TOC. No necesariamente, además hay que ver caso por caso, pero fíjate que justamente en los niños autistas algo que se repite son los rituales. Pero no podría decirte, mira, todo niño autista tiene TOC. trastorno obsesivo Exacto. compulsivo. Hay una cosa importante porque en los niños con autismo también se observan a veces cambios en ganglios basales que tienen que ver con la parte de movimiento, no solamente de generación de movimiento, sino de el hecho de organizar el movimiento. Entonces, pueden tener cosas comunes a nivel biológico, más no es que una cosa sea igual a la otra. Ok. Juan Ballestero también pregunta por acá por el Twitter, toma su propia ropa interior usada con la punta de sus dedos para colocarla en la cesta de la ropa sucia. ¿Eso pudiera ser un reflejo o un síntoma de TOC?
Puede hablarnos también de un rasgo que simplemente no me gusta y por cuidado lo hago, pero no necesariamente es que tiene un trastorno obsesivo. Sí, por una compulsivo. única cosa, por un único hecho, no generalizamos. podemos condenar a ese paciente a decir que tiene un TOC. Recordemos que, digamos, una de las principales cosas que hay que dejar claras es que cuando el paciente tiene estas conductas o estas acciones que suelen ser recurrentes, que no puede controlar o dejarlas de hacer porque se siente muchísimo peor, porque le da ansiedad o porque comienza a sufrir, es decir, no encuentra placer en lo que hace, ya allí se pudiera estar hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Además, cuando vemos que estas actividades comienzan a interferir con el ritmo diario o, digamos, la calidad de vida de la persona, allí es cuando usted tiene que buscar ayuda psicológica. Si sencillamente lo hace porque le gusta, olvídese, no estamos hablando de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo. Nos llegan también por acá a través de la cuenta en Instagram, vamos a ver si podemos leer por acá los comentarios. Pues personas también que quisieran saber un poco más del tema. Nos dice, por ejemplo, Lee Ernie F. ¿Puede ser un TOC el percibir constantemente muchos olores? No, eso es algo que debe ser investigado porque eso podría hablar más bien de actividad eléctrica cerebral anormal, por ejemplo. Corina Padrón nos dice, soy epiléptica, ¿esto puede ser una causa del TOC? ¿Hay alguna institución pública que se pueda acudir en caso del TOC? Públicas, bueno, primero, la epilepsia no es causa de TOC. Exacto, ¿Ok? Podrían aclarando coexistir la epilepsia y el TOC, que es diferente. Instituciones públicas, yo no sé si se refieren a asociaciones civiles, bueno, es que eso no sería público. Pueden, O a nivel de servicio supuesto, público de salud. asistir a todos los hospitales que tienen servicio de psiquiatría y de psicología, por ejemplo, el Hospital Universitario, el Hospital Vargas, el Hospital Militar, eso sería el público. Y también existen asociaciones civiles de pacientes que brindan apoyo, brindan ayuda, dan charlas, etcétera, y pueden ayudar en eso. Esto es importante y ya nos queda menos de un minuto. Yarenici Rivero 073. ¿Qué hacer si la persona adulta no reconoce que tiene TOC y no busca ayuda? ¿Cómo hacerlo entender? Su TOC es no comer casi nada por asco. Bueno, justamente cómo ayudas a alguien que no quiere ser ayudado. Lo primero que uno tiene que hacer es, la verdad, tener paciencia. Paciencia hasta que esta persona por sí misma reconozca el problema. La verdad es que obligarlo no podemos. Tiendo a romperme el cabello más que nada cuando me siento nerviosa o estresada. ¿Estoy frente a un TOC? Esto es tricotilomanía, eso es una forma de, o sea, una forma de ansiedad y sí, podría ser. ¿Cuán importante es el apoyo familiar y el apoyo de la sociedad frente a una persona que padezca este trastorno? Es ¿Cómo fundamental. debe ser ese apoyo? Es fundamental. Mira, lo primero es hacer hasta lo imposible por comprender. Es difícil, es muy difícil porque el mismo paciente dice, ni yo lo entiendo, ¿cómo alguien me va a entender? Y los familiares también sufren con el Exactamente. paciente. Muchísimo. De hecho, los familiares tienen que muchas veces cambiar su ritmo de vida por el paciente con TOC. O sea, no, esta vez siempre llegamos tarde porque el paciente tiene que repetir una y otra vez cada rituales, pero de verdad lo primero, la clave es tener paciencia. Tener paciencia, informarse, buscar ayuda y saber que esto no es algo que el paciente hace porque quiere hacerlo. Cuando lo interrumpimos y le decimos, olvídalo, ya, mira, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir, no nos damos cuenta que terminamos siendo más dañinos que de ayuda. Entonces, la verdad, de déjalo así, no te está pasando nada, no es la solución. La solución es algo está pasando, tenemos que buscar la manera de ayudarte. ¿Cuán fácil es superar? ¿Se puede superar un trastorno obsesivo compulsivo Sí, o sí solo se puede podemos superar. lograr manejarlo? Bueno, decir que está curado, no. Se va a manejar simplemente. Y depende del caso, depende del caso. Lo más importante, como decía ella, es la psicoeducación, educarte como paciente, educar a la familia del contexto y buscar ayuda. Buscar ayuda cuanto antes, porque mientras más temprano se diagnostique, más fácil es tratarlo y mejores resultados se pueden tener con este tratamiento como en cualquier otra enfermedad. Por eso hicimos tanto énfasis también en esos signos o señales que se pueden evidenciar desde etapas tempranas en la vida, en los niños. No deje pasar por debajo de la mesa una conducta repetitiva en su niño, sobre todo si ve que el impedimento de realizar esta conducta puede alterarlo. Definitivamente en ese caso hay que acudir a un especialista, bien sea un psicólogo en primera instancia o directamente a un psiquiatra. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado. Amigos, me despido. Recuerden como todos los días que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que de el problema. Nos vemos mañana. Los dejo con las mujeres en todo, guapísimas como siempre.